Bienvenidos a el último pacer del alto rendimiento a la vida diaria. Yo soy Mariana Altamirano y hoy estoy muy emocionada por tener conmigo en el programa a Osvaldo Loera. Él es especialista en tanatología con muchas especialidades en el camino. Ya les daré en la info más detalles sobre él para los que estén interesados en conocerlo. Y bueno, Osvaldo, quiero decirte que quiero contarles un poquito que yo llegué contigo por recomendación de una maestra por mi tesis de maestría que tiene que ver con el proceso de retiro en los atletas de alto rendimiento. Y pues en la charla contigo de pronto dijiste o mencionaste un término que por primera vez escuché que se llama los duelos no permitidos, algo así. Y quiero que sepas que escuchar eso de ti me acomodó algo dentro de mí. Después, en ese momento y después, lo terminé asimilando como después de 20 años, escuchar ese término me llevó a acomodar algo dentro de mí. Y eso que no sabía mucho del tema. Entonces, quiero preguntarte, que nos compartas, ¿qué son los duelos no permitidos? Sí, de inicio, Mariana, agradecerte de la invitación, este espacio y también como el interés por esos temas, porque justamente quizás sea una manera como de reivindicar la experiencia de muchas personas que viven experiencias de pérdidas en soledad, en aislamiento, con falta de acompañamiento y también como sumamente estigmatizadas. En efecto, esta categoría amplia de duelos sin reconocimiento social o duelos desautorizados es una categoría no solo importante en el campo de la tanatología, sino también como con cada vez mayor necesidad de ser conversada y visibilizada. En ella se agrupan un montón de experiencias que en efecto son pérdidas, pero que culturalmente, socialmente y también en temas de temporalidad son poco reconocidas en tanto que pérdidas. Entre ellas, como las más comunes que se llegan a difundir cuando se habla de estos temas, son por ejemplo las pérdidas de mascotas o animales de compañía. Actualmente aún escucho yo expresiones como de ¿cómo es posible que llores por un perro, ni que fuera un ser humano, etcétera, etcétera? Temas de las pérdidas, por ejemplo, vinculadas a delincuencia, pérdidas en situaciones de calle, por ejemplo, pérdidas de un amante, etcétera. Entonces son pérdidas de las cuales se puede hablar poco por toda la moral que está impregnada en nuestra cultura. Y en efecto, en ese sentido, es como bien importante contar con estos espacios para hablar de esto. Sí, y bueno, te escucho y pienso en que todos entonces en un momento u otro estamos atravesando duelos no permitidos. Y el alto rendimiento, tú sabes que yo estoy como metida en el tema deportivo, pero me parece que una implicación de alto rendimiento que tiene que ver con el nivel de enfoque o de pasión con lo que haces o el vínculo que estableces con eso que te apasiona, me parece que podría vivirse un duelo no solamente en el deporte de alto rendimiento, sino en muchas cosas, ¿no? Todo el tiempo, en tu trabajo, con incluso pérdidas de amigos, ¿no? De amigas, no lo sé, como me llega esto ahora que te escucho, como Claro. ¿cómo lo vives tú? Sí, pienso por ejemplo en dos cosas. Por un lado, un tanto como en metáfora, el tema de las cámaras, en dónde están puestas, ¿no? Pareciera que cuando se habla de deportistas, se habla como de su ascenso, ¿no? Como sus logros, pero pareciera que por un lado se totaliza la narrativa que tiene que ver con que esa persona es solo la persona deportista y se deja de ver que es una persona en muchas otras dimensiones. Y por otro lado también hay una narrativa social que tiene que ver con que solo una persona deportista se vincula o se identifica con sus logros, crecimiento y desarrollo, pero deja la pregunta de ¿y qué pasa cuando por distintas razones o circunstancias ya no está implicada en el deporte, ¿no? Como parecía que se desaparece ahí o se pone como a la sombra, ¿no? Detrás del telón. Sí, pues estás tocando un tema del que poco se habla, ¿no? Del tema deportivo, en donde parece que los deportistas, por un lado, no necesitan ayuda porque son deportistas, ¿no? Yo te puedo decir que mi experiencia en algún momento sí fue difícil porque me parece que hablar de que necesitas ayuda mientras estás en el tema deportivo podría parecer debilidad, ¿no?
ahora tú que eres como el especialista en esto, me gustaría que compartieras justo como por qué sí deberíamos levantar la mano para poder atravesar un momento desde mi experiencia, tan difícil como ese, ¿no? Claro, pienso por ejemplo en que es importante prestar atención a esos adjetivos que se utilizan, ¿no? Como una semántica del deporte, sí, porque pareciera que se habla de fortaleza, rendimiento, como decías tú, potencia, ¿no? Y además de que creo que los deportes suelen estar vinculados como en temas individualistas, como de el logro es individual, requiere de tu esfuerzo, tu disciplina, tu entrenamiento, etc. Y creo que esto refuerza justamente la idea de tú debes de poder sola, ¿no? Tú debes de poder solo, ¿no? Eres fuerte, ¿no? Ajá, eres fuerte. Y entonces incluso sonaría como como paradójico cómo una persona deportista alza la mano para decir requiero apoyo colectivo, cuando mucho de mi idea, por lo menos desde fuera, de la lógica deportista, es como el trabajo como muy interno, muy individual, ¿no? Sí. Y justo ahí se entra como en conflicto. Oye, y bueno, este tema del duelo, ¿qué es el duelo, para empezar? La palabra duelo tiene dos etimologías, bueno, tiene varias, pero principalmente se conocen dos. Sí. Una que es duelo como sinónimo de dolor, que tiene que ver con dolus, y es la más común de la cual se habla, ¿no? Como alguien en duelo es como alguien que está doliente. Uh-huh. Hay otra etimología que tiene que ver con duelum, que significa enfrentamiento o batalla. Uh-huh. En lo personal, a mí me importa mucho esta segunda etimología, porque justo deja ver que el duelo no es la pérdida. Uh-huh. El duelo es la forma en que las personas responden a las pérdidas. Y eso me parece muy importante porque, de lo contrario, pareciera que de pronto tenemos una idea como una persona en duelo como una persona pasiva, uh-huh, a la que sufre lo que le pasó. Uh-huh. Y en cambio, cuando pensamos el duelo como una respuesta, podemos recuperar su capacidad de agencia de las personas para responder y afrontar la pérdida que estén viviendo. ¿Cómo recuperar su capacidad de agencia, dijiste? Sí. ¿Qué significa eso? Me refiero a su capacidad de, con sus recursos, formas y estilos, uh-huh, afrontar la experiencia. Pienso, por ejemplo, en las familias cuando pierden a un ser querido, uh-huh, a pesar de que es una misma familia y a pesar de que en términos concretos hablamos de una única muerte, uh-huh, cada una de las personas cercanas responden de manera distinta. Claro, sí lo he visto, totalmente. Justo, esa agencia tiene que ver con qué recursos cuento para afrontar esta experiencia que estoy viviendo de manera personal, cada uno de manera distinta. Te pregunto esto de qué es un duelo, porque a mí me gustaría saber si esta experiencia que vivimos los deportistas de alto rendimiento podría parecerse a un duelo, ¿no? Considerando que la implicación de realizar eso es muy alta, ¿no? Tú, desde tu experiencia, ¿podrías decirnos si esto podría parecerse a un duelo? Porque, bueno, justo acabas de decir que no todos lo viven igual, ¿no? Pero en este proceso, ¿tú qué opinas? Uh-huh. Llevo unos 12 años acompañando a personas en duelo, uh-huh, de los cuales solo en una ocasión he acompañado a una persona vinculada con temas de natación, uh-huh, de manera como muy implicada. Y justo cuando ella tuvo una lesión en su rodilla, si no, uh-huh, me equivoco, no pudo continuar de la forma en que ella esperaba continuar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pudiéramos justamente pensarlo en términos de duelo, uh-huh, en tanto que por un lado hay una pérdida de proyecto de vida, que tiene que ver con llevo toda mi vida dedicándome a esto, comprometida con esto, para que ahora, por una lesión de mi cuerpo, se vea truncada la posibilidad de continuar como venía haciéndolo. Entonces, en ese sentido hay una pérdida tremenda que tiene que ver con proyecto de vida, tiene que ver con identidad, con quién soy en el mundo, ¿no? Y también tiene que ver con el cuerpo, con cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo. Oye, Osvaldo, y bueno, escuchándote un poquito más desde la parte existencial, ¿qué más podrías agregar acerca de qué se vive en esta experiencia de duelo? Claro, hay un aspecto bien importante por reconocer que tiene que ver con el mundo de relaciones que se crea ahí. Es decir, los seres humanos somos seres relacionales y en donde estamos hacemos comunidad, ¿no? Compañerismos, vínculos bien importantes. Entonces, trayéndolo como a este tema que estamos conversando,
una persona tan comprometida y vinculada con el deporte no solo pierde su proyecto profesional, deportivo, proyecto de vida, sino que también pierde vínculos muy importantes con personas con las cuales han entrenado durante años, que se vuelve una especie como de familia, una familia deportiva, que también se pierde con ello. También es importante como reconocer eso, porque justo no es lo mismo como estar con ellos, con ellas, vinculadas todo el tiempo, todos los días, etcétera, y de un momento a otro ser como excluido de esos espacios. Lo social es un tema muy relevante, ¿no? También me imagino que para salir de este momento, también lo social es algo fundamental para atravesar el proceso. Sí, y de hecho es una de las características más presentes en los duelos sin reconocimiento social, que tiene que ver con la falta de este reconocimiento comprensivo, compasivo y validante de la experiencia de pérdida. Escuchamos un montón como esas experiencias como no pasa nada. Ahorita que menciono esto pienso en las mujeres que desean embarazarse y no lo logran por distintas razones, y de pronto no falta la persona que quizás desde el afecto y el cariño y las ganas de apoyar es como no te preocupes, aún estás joven, puedes volver a intentar, etcétera, etcétera. Como a veces fácilmente invalidamos la experiencia de quien lo está viviendo, ¿no? Y de hecho, yo tengo la premisa de que lo que hace que una experiencia de pérdida, de duelo, se vuelva complicada, tiene que ver justamente con la carencia de un contexto que reconozca y acompañe compasivamente y respetuosamente. Entonces, eso me parece como bien importante. O sea, el que te digan, no te preocupes, no te sientas mal, eso en realidad sería poco apoyador. O sea, eso sería como, pues algo estoy haciendo mal porque me siento mal, ¿no? O sea, claro, eso sería no apoyador. Pues. Claro, y no porque sean malas las intenciones, sí, sino que en este empuje de vamos, échale ganas, tú puedes, continúa con tu vida, etcétera, se deja poco espacio para el lamento, para el sentir, para la tristeza, y sobre todo contemplando que vivimos en una cultura como muy de tú puedes con esto, ¿no? Siempre adelante, o escuchamos esas frases se como puede. Dar el 100, o si no es con todo, ¿para qué? Etcétera, ¿no? Sí. Entonces dejan poco espacio para justamente poder asimilar lo que ya no es. Y bueno, ahorita que estás mencionando esto, pienso, ¿por qué socialmente es importante hacer espacio para sentir el duelo? Claro. Es que pasa que el duelo, las experiencias de duelo son ineludibles. Todas las personas en algún momento de la vida vivimos y viviremos distintas experiencias de pérdida. Entonces, justamente por ello, se requiere crear las condiciones necesarias para poder transitar estas pérdidas de la manera más cuidadosa. Además, no es solamente de sentir la tristeza y ya, sino poder incorporar lo vivido, es decir, cómo incorporo en mi biografía de vida, en mi narrativa de vida, esta ruptura, ¿no? Eso requiere tiempo para justo poder como incorporarlo de la manera más enriquecedora para nosotros. Y también, un tanto lo digo así, pero con mucho cuidado, las experiencias de las pérdidas también nos permiten crecimientos personales. Y entonces en esas ganas sociales de pasa de página rápido o rápido a lo que sigue, también nos perdemos de eso, de la posibilidad de comprender, asimilar y enriquecernos desde ahí. Claro, y pienso en los deportistas, no solamente pasamos rápido de eso, sino que perdemos el poder capitalizar todos los aprendizajes que el alto rendimiento nos pudo haber dejado para poderlos llevar a la vida, ¿no? Y compartirlo con los jóvenes que pienso que de pronto los deportistas se vuelven como un tema de admiración y como estas cosas. Pienso que al pasar un momento tan doloroso, tan rápido, sin saber cómo, pues pierdes todo esto que sí pudiste haber como rescatado de ese momento, ¿no? Claro, y tal vez nos permita preguntas como, ¿y ahora que ya no puedo hacerlo de la manera en que venía haciéndolo? ¿Qué sí puedo hacer quizá con todo esta vida dedicada al deporte? ¿No? ¿Qué hacer con todo eso? ¿No? Justo con las ganas de que no sea como un cerrar la puerta y punto, se acabó, sí, sino poder como hacer uso también de esa vida implicada en el deporte, de otras maneras tal vez. Hace un momento dijiste o mencionaste que se necesitan las condiciones necesarias para poder atravesar este momento. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, serían?
las condiciones necesarias. Sí, sobre todo tiempo. Okay. Tiempo para mirarnos, ¿no? Tiempo para interesarnos en nosotros, tiempo para preguntarnos qué estoy sintiendo, qué significa para mí el deporte, qué es lo que más valoro en el deporte, qué estoy perdiendo con todo esto, qué sí pierdo y qué se mantiene conmigo. Y también el cómo honrar toda la vida que he dedicado al deporte, por ejemplo, ¿no? Con ganas de... Es que también vivimos, perdóname que utilice tantas expresiones sociales, ¿no? Pero me importa como tenerlas muy visibilizadas, esas expresiones de ya suéltalo, ¿no? Sí, claro. Pero a mí me parece que en esta lógica del soltar hay una narrativa como muy utilitarista, como de ya no me sirve, lo tiro. Claro. Y en cambio de lo que estamos hablando no es de una cosa, sino es de una vida y de un conjunto tremendo de historias. Entonces justo por ello tal vez convenga como reconocer todo esto que he creado durante tantos años para poderle dar un lugar justo a nuestra vida, un lugar digno. Ahora que dices tiempo para mirarnos, híjole, siento en el corazón justo como que es ahí el enfoque, ¿no? El podernos mirar y el podernos hacer espacio para comprendernos y para pues abrazar este momento tan, pues yo diría crucial, ¿no? En la vida de un deportista. Y pues me surge como preguntarte porque he estado viendo que hay un gran índice de atletas posolímpicos, ¿no? Que de pronto no encuentran el camino, no encuentran los apoyos y piensan como esta última instancia de pues perder la vida, ¿no? Es alarmante el índice que ha crecido de esto. Y entonces yo quisiera que nos compartieras cuáles son esas señales que los deportistas deberíamos de poner atención como un foco rojo para pedir ayuda ante una situación, pues tanto como del proceso de retiro como en la carrera deportiva también puede ser, ¿no? Sí, te escucho y pienso en lo importante del mantener una atención continua con respecto a nuestros procesos de vida. En este caso, con respecto al tema del deporte, no sé, yo lo digo desde fuera completamente, pero me imagino que con tanto entrenamiento, con tantas metas puestas ahí al horizonte, es fácil perder de vista el cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Ahora que lo digo, pienso en esta mujer a la que acompañaba y conversaba con ella, me hablaba como de su percepción con su cuerpo, ¿no? Como de cuánto puede mi cuerpo, cuánto esfuerzo le puedo exigir, ¿no? Entonces, quizá justamente esta pueda ser una arista importante a tener en consideración que tiene que ver con prestar atención a nuestro proceso, cómo nos estamos sintiendo, lo estamos disfrutando o no lo estamos disfrutando, qué esperamos, qué buscamos, cómo es que creemos que tenemos que llegar hasta esa meta, en términos concretos o metafóricos. Justo, y además hacerlo esto, si fuera posible, mucho mejor, hacerlo de manera colectiva, como crear espacios de diálogo entre deportistas, de cómo nos vamos sintiendo con nuestra carrera deportiva o profesional, ¿no? Y es que fíjate, ahí mencionas algo que, bueno, desde mi experiencia, no sé otros deportistas, pero digamos que nos volvemos un poco masoquistas, o sea, como que tenemos que inhibir lo que sentimos para poder entrenar o competir o estar a ese nivel. Entonces, de alguna manera, el darte espacios para sentir, o al menos en mi experiencia, no eran como normales, ¿no? Porque si me doy espacio para sentir y estoy mal, no voy a poder seguir y tengo un ciclo olímpico y tengo que rendir y tengo que dar el tiempo y no sé si voy a tener otro ciclo olímpico y no sé si voy a tener el espacio para darme tiempo de sentir. Por eso creo que es un foco bien rojo en los deportistas, el que espacios para sentir creo que no son tan comunes de darnos, ¿no? Sí, me hace pensar como en dos lugares. Por un lado, en lo importante que puede resultar estar a la escucha de nuestros cuerpos, ¿sí? Escuchar nuestros cuerpos, qué nos están diciendo, qué tanto nos dicen continuemos y cuáles son los límites del cuerpo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado me hiciste pensar en una amiga mía, en que ella me ha compartido, por ejemplo, cómo su cuerpo ha sido un lugar de salvación para ella, ¿no? En los momentos difíciles ella se dedica a temas de correr y correr y correr y correr, ¿no? Y ha encontrado en el correr y en el subir montañas, etcétera, una potencia tremenda, ¿no? Entonces, tanto que el cuerpo
es un templo de potencia, pero también requiere ser escuchado, ¿no? Para honrarlo y no transgredir también los límites de nuestros cuerpos. Sí, porque pienso, ahora que te escucho, no sé, en los organismos deportivos en México, ¿no? Incluso en las escuelas por ejemplo, para aprender a hacer todos estos programas de entrenamiento, de educación física, enseñan a todos a cómo llevar al atleta a entrenar a su máximo, cómo subirlo, ¿no? Pero no hay ningún programa, no hay nada que hable o que apoye justo este momento de salida. Creo que si lo vemos desde un punto de vista pues más holístico, tendría que haber una entrada y una salida. Claro, ¿no? Lo que nos permite preguntarnos quién piensa en los que ya no están, ¿no? En los que van de salida. Porque así como requerimos justamente protocolos y estrategias de apoyo para la inversión a un mundo, también para el salir de ese mundo se requiere hacer con cierto cuidado. Así como pasa cuando socialmente muere un ser querido y hay todo un funeral y un ritual, etc. Da para preguntarnos qué rituales necesitamos para poder despedir de manera digna a quienes abandonan este mundo. El mundo en el sentido metafórico, el mundo del deporte, como para poder hacer una despedida digna y también darles un lugar en la vida, darles un lugar en el mundo, como si ya no vas a estar acá como estabas, pero ¿qué otros lugares hay para mí o para ti? ¿No? Lo pienso sobre todo de manera análoga con algo similar, muy similar a lo que me comentas respecto al suicidio con ex deportistas, si sería la expresión, con las personas que llevan toda una vida dedicada a una empresa y justo cuando les pensionan viene un deterioro corporal anímico tremendo porque mi vida estaba allá y parecía de pronto que estoy en un estado como medio muerto porque ya no sé cómo vivir, ¿no? Entonces requerimos espacios para vivir más allá de nuestras grandes pasiones, ¿no? Otras formas de vincularnos en el mundo. Y de capitalizar todo eso que transitamos tan valioso, creo yo. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Sí. Pero pues yo creo que me quedo con esta bonita frase que dijiste de necesitamos tiempo de mirarnos, tiempo para mirarnos, ¿no? Y poder atravesar estos momentos no en soledad, porque bueno, a mí me parece que yo lo viví un poco en soledad, ¿no? Digo, estaban mis papás y todo, pero incluso no hay como no había, ¿no? Y me parece que sigue habiendo un vacío en relación a el poder encontrar estos espacios de ¿y ahora qué hago?, ¿no? Claro. Por mi parte, yo retomaría esta expresión tuya acerca de la necesidad de una tanatología deportiva, ¿no? Como de crear espacios tanatológicos para las y los deportistas. Este señalamiento que haces me parece súper importante y muy necesario. Y poco reconocido también. Sí, totalmente. Oye, Osvaldo, ¿y cómo podríamos capitalizar el poder atravesar los duelos y hacer estos rituales de finales de ciclo deportivos? O sea, ¿en qué nos podrían servir? Claro. Tanto por un lado, reconocer el valor de los rituales para la vida, que tiene que ver con que los rituales nos ayudan a transitar de un momento a otro momento. Eso es como bien importante. Da para preguntarnos qué tipo de rituales se podrían implementar en el espacio o en el mundo deportivo. Lo digo desde fuera, por supuesto. Tendrían que ver con, ¿ves, Mariana, cuando uno termina un ciclo escolar? Que se hace una ceremonia justamente. Sí. Y es como una manera como de honrar y reconocer todo el esfuerzo realizado para llegar a este punto. Un tanto de manera análoga. Y también preguntas como muy clásicas en los términos de ciclos de vida que tienen que ver con ¿y ahora qué contigo? ¿No? Como ¿qué vas a hacer ahora que estás terminando esto? También ahí es importantísimo ¿y ahora que vas terminando este ciclo de vida en el deporte de esta manera, qué sigue para ti? ¿No? Y que el mundo deportivo pueda justamente ofrecer rutas de vida, como de acá acaba tu proyecto deportivo o como deportista de esta forma y puedes hacer esto, es decir, brindar formas de vida que den continuidad a lo ya vivido previamente, ¿no? En ese sentido, a la pregunta de ¿qué puede ofrecer espacios tanatológicos, terapéuticos, etcétera? Justamente tiene que ver con
crear las condiciones para tejer nuevas rutas de vida, nuevas posibilidades de vida, como de ir asimilando, pues ya llevo dedicándome al deporte 20 años de mi vida, y ahora de qué me dan ganas hacer, ¿no? Como cómo puedo reconocer y retomar lo vivido, quizá voy a inventar para otras generaciones, para implementarlo en prácticas como expresivas, artísticas, etcétera, etcétera, o cómo puedo vincularme ahora con la vida, ¿no? En términos más generales. Y también agregar la importancia de la memoria. No sé si tú recuerdas como estas series y películas que de pronto vemos en donde hay como un espacio de la memoria de las personas que han pasado por aquí, ¿no? Sobre todo en temas de escuelas y cosas así, o también en empresas y tal, un poco así también en el deporte, como dejar una huella que dé cuenta de lo vivido acá, justo para honrar y dignificar los años invertidos en esto, y que no sean como un borrón como si no existiera, ¿sabes? Un poco generar estrategias que puedan contrarrestar esa sensación de desapareció o fue algo que dejó de existir, etc. Sí, yo te escucho con esta asociación como de cuando terminamos la escuela y nos graduamos. Yo me imagino haber acabado como que puede ser algo tan sencillo como hacer una ceremonia, una reunión, una cena, ¿no? Y darle el mérito a los que pasaron y transitaron en estas generaciones o en estos ciclos olímpicos. Creo que como algo tan sencillo podría acomodar, ¿no? Y también hacerte voltear a decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Sí, déjame agregar a esto. Hay una analogía aquí interesante que tiene que ver con la vejez en nuestra sociedad, en donde, no sé si te has percatado, pero parecía de pronto que las voces viejas de nuestro mundo parecía que son como menos importantes, ya no están actualizadas, ya no hay que escucharles. De manera análoga, importaría como rescatar las voces de las y los ex deportistas, ¿no? Porque sus voces importan, ¿no? Entonces, no tanto como... Es un poco ir en contra a esta lógica de, pues ya te retiraste y ya no nos sirves, como un desechar. Como algo desechable. Exactamente. Y justo poder dignificar su experiencia, que el hecho de que no estén compitiendo no significa que no sea importante su experiencia. Claro, y que podrían aportar un montón de cosas, ¿no? Claro, claro. Pues yo me quedo con eso, con las voces de los deportistas por retomar. Sí. Yeah. Bueno, me encantaría que nos compartas en dónde te podemos encontrar, en dónde la gente se pueda acercar a ti para tratar, para atravesar, para estos temas tan importantes. Compártenos tus redes, por favor. Sí, tanto que pueden encontrarme en Instagram, ahí ponen osvaldoloera.tanatología, y en Facebook aparezco como Osvaldo Loera. También tengo un canal de YouTube y Spotify, medio abandonado, casi ahí sobreviviendo. En Spotify aparece como ABC Duelo, y en YouTube aparece como Osvaldo Loera, ABC Duelo, Osvaldo Loera Tanatología. Perdón que no recuerdo ya tan precisamente. No, de verdad es altamente recomendable. Yo les voy a dejar también una nota con todas sus redes para que lo puedan encontrar y no se lo pierdan, de verdad es increíble trabajar con él. Así es que bueno, esto fue el último Pacer del alto rendimiento a la vida diaria. Yo soy Mariana Altamirano, nos vemos y nos escuchamos pronto.